Bueno, y aquí estamos, un invitado para nosotros extraordinario, venezolano, de sección, con un prestigio trascendente en todo el mundo diplomático, latinoamericano, caribeño y en todo el mundo, en verdad. Roy Charlton. Gracias. Nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos, donde ha cumplido un extraordinario rol, igual que el que ha cumplido en todas las responsabilidades que se le han dado a lo largo de su vida. No solo en estos últimos años, sino se le reconoce pues su labor en todo este tiempo. Nuestra gente ha estado esperando esta entrevista durante todo el día, porque así la anunciamos. Y tiene mucho que ver hoy con lo que ha pasado esta semana en la OEA, lo que el viernes pasado se intentó hacer desde el seno de la OEA, qué cosas rodearon el hecho del día viernes, cuando en una sesión una venezolana fue designada por un gobierno extranjero para que tuviese derecho de palabra en esa sesión. Allí hubo un antes, un durante y un después. Si tú nos puedes comentar, por favor, qué ocurrió para toda Venezuela. Allí ocurrió un doble intento de golpe de Estado dentro de la organización. En primer lugar, porque una semana antes de eso, 29 votos contra 3, eso sí, los panameños guapos y apoyados, salieron perdidosos frente a la mayoría de los estados que apoyaron a Venezuela. Se frustraron en su intento de hacer una reunión de consulta, se frustraron en el intento de hacer un show mediático porque la sesión se hizo privada. Y es privada no porque no haya interés en que se sepan las cosas, sino que simplemente los diplomáticos, hasta por deformación profesional, somos gente discreta y los temas sensibles, delicados, los tratamos con la discreción que impone la naturaleza del conflicto del cual se esté hablando. Entonces, después de haber sido derrotados 29-3, a la semana siguiente, un nuevo intento para lo mismo, con otro nombre, pero entrando por la puerta trasera, no en una reunión especial, extraordinaria del Consejo Permanente, sino en una reunión ordinaria, y quisieron meternos en la agenda del día. Entonces, primera derrota, o enésima derrota, podría decir también, otra vez sesión privada para evitar el show mediático. Y luego se excluyó el nombre de Venezuela de la lista de temas del día. Entonces, pero sin embargo, con una gran impudicia, yo diría, empezaron a buscar por todos los medios una ocasión para que la señora hablase. Y finalmente, como en una jugada de, yo no sé si de squeeze play o de safe sobre la base en el béisbol, el embajador panameño, que había jurado que la señora no iba a hablar del tema de Venezuela, cuando le tocó el hablar de último, se echó hacia un lado y ella hizo safe. Y se deslizó sobre la base, en slide, exactamente, pero aparte de eso... Pero fue out. Pero por supuesto, porque inclusive nuestra embajadora Carmen Velázquez, que es la embajadora alterna, golpeó con el cartelito de Venezuela la mesa para decir que la señora estaba fuera de orden, que no tenía por qué estar allí. Entonces ella, con una gran dignidad, usted le pone las comillas, erguida. Yo inclusive soñaba que saliera en la prensa el titular de Nefertiti, porque se veía tan distinguida como Nefertiti. Pero apareció la operación Chacumbele hoy al mediodía, entonces me mataron el titular. Pero ella lo que hizo fue dar las gracias, entonces era como una persona de sociedad que daba las gracias, un ambiente grato que se hizo. Y esa fue una demostración muy importante. Pero lo otro es, y es muy interesante, que la OEA está ganando en dignidad lo que había perdido en indignidad durante muchos siglos. Una organización del pasado que convalidó todas las marramucias cometidas por los Estados Unidos contra las democracias del continente, derrocamientos, invasiones, desestabilizaciones, difamación, guerra mediática, etcétera, etcétera. Eso tiene mucho que ver con el comandante Chávez. Sí, señor. Bolívar, Chávez. Chávez lo comentaba yo el otro día, quizás no nos damos cuenta, nos dejó un anillo de protección, porque eso que de pronto 29 estados, algunos de los cuales son de derecha, deciden darnos un apoyo a nosotros,
para evitar ese golpe de Estado. Yo decía doble golpe de Estado, pero es golpe de Estado también porque esa es una organización de Estado y los Estados son representados por los gobiernos democráticos. Ahora, entonces pretender de pronto que una representante que no tenía representación, por cierto, de otro poder del Estado, incursione dentro de los espacios que corresponden solamente a los gobiernos, es un enorme irrespeto. Y eso fue lo que hizo, y detrás de ella los Estados Unidos, los que a cada rato nos muestran la Carta Democrática Interamericana para amenazarnos, de pronto promocionando exitosamente, también entre comillas, el ingreso de un cuerpo extraño, de una señora extraña, al organismo de la OEA, y eso no se permitió. Fue una derrota no solo para Panamá, que era el país manso cumpliendo órdenes, sino también para los Estados Unidos y Canadá. Ahora, eso yo intuyo, no estaba allí presente, pero intuyo que internamente fue una sesión muy incómoda, ¿no? Muy incómoda. Usted decía, hablaba de un cuerpo extraño. Exactamente. Era una situación que nunca había ocurrido, porque en el pasado, y los panameños se basaron en eso, pero era un precedente totalmente improcedente. Uno fue cuando Panamá, en tiempo de mi general Torrijos, invitaron al padre de Escoto en la etapa final de la lucha antisandinista, cuando ya estaba cayendo y era un problema de crisis dentro del sistema interamericano, los días finales de la dictadura de Somoza. Y en otra ocasión me correspondió a mí como embajador ante la OEA. Además que había en ese momento un criterio casi que unificado de la necesidad pues de apoyar al pueblo nicaragüense. Exactamente. Y el único, o que de los pocos que se opuso en aquellos momentos fue, por supuesto, la dictadura nicaragüense. Pero después nosotros también establecimos un precedente cuando le dimos nuestro asiento a Patricia Rodas, la cancillera de Honduras, con Honduras expulsada de la OEA precisamente por violar la Carta Democrática Interamericana. Luego de un golpe de Estado contra su presidente. Luego de un golpe de Estado. Entonces los señores estadounidenses, ahora se apoyan en la Carta para tratar de incursionar en contra de Venezuela y se buscan sus peones. Panamá tiene campaña electoral, trata de ganarse unos boticos a costa de Venezuela, como trataron de hacerlo en El Salvador. Nos usan en las campañas electorales, como pasó en México con Calderón también, y además tiene serios problemas de corrupción que atender. Entonces es la tapadera de un escándalo que tiene en Italia, más el caso de los empresarios panameños que sobrefacturaron mercancías destinadas a Venezuela, y los descubrimos con las manos en la masa, ¿no? Entonces todo esto está detrás de esta incursión con el apoyo imperial. Claro, allí más allá de la molestia de esta señora allí, porque es incómodo cuando están unos diplomáticos de carrera, gente que sabe hacer su trabajo, entra un cuerpo extraño, así llamado, sí, que estoy totalmente de acuerdo con a la sesión, y trata pues de llevar un mensaje de cizaña contra su propio país. Exactamente. Contra su propio país. Pero ella no fue, ella se presentó allí amparada en el gobierno panameño, o gobierno hostil a Venezuela, amparada en el nombramiento que así efectuó y no por accidente, el gobierno panameño. Hablamos de eso porque voy a leer, si me permite, sí, adelante, una comunicación dirigida del señor Arturo Vallarino, embajador representante permanente ante la OEA, al señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia a fin de solicitarle tenga a bien acreditar a la diputada María Corina Machado como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos a partir de la fecha 20 de marzo. Ahora, que es público, notorio y comunicacional, que fue designada para un cargo y lo asumió y lo ejerció, lo aceptó, lo asumió y lo ejerció, porque trató inclusive de intervenir en la OEA y luego unas declaraciones donde ella decía que no pudo intervenir bien, pero que la próxima vez lo hará, o sea que sigue siendo funcionaria representante alterna. Ella planteó, ante eso, porque sabe que nuestras leyes es muy clara en esto, ella planteó que fue designada accidentalmente como funcionaria alterna por el gobierno panameño. ¿Qué significa eso de accidentalmente? Y es verdad. Ahí hubo premeditación y alevosía
Lo del ensañamiento lo dudo porque fuimos nosotros los estados los que nos ensañamos en la respuesta al embajador y al gobierno de Panamá y por supuesto por derivación a la señora Machado. Eso estaba previsto, el embajador de Panamá había anunciado que iba a hacer. ¿Con tiempo? Sí, con tiempo suficiente. Además continúa amenazando que no nos va a dejar vida mientras ellos estén en el gobierno. Entonces van a estar inventando a cada rato y, si es posible, otra vez con el apoyo de los Estados Unidos. O sea, la situación golpista dentro de la organización continúa. Ahora, yo lo que me pregunto, qué falta de pena, qué impudicia. Le están diciendo usted no es bienvenida acá, uno tras otro los embajadores le dicen que no es bienvenida y termina yéndose porque la mandaron a callar. Ese nombramiento de ella le da, como es a partir de la presente fecha, cada vez que haya una sesión ella puede ir. Entiendo, ¿no? En una condición muy especial, muy sui generis, sí. Sí, porque Representa al gobierno de Panamá. Al gobierno de Panamá. Y quizás los intereses de Panamá y de algunos más. Correcto. Ahora, ella ahí durante la sesión trató de molestar, porque ella es muy, le digo lo que pasa en Venezuela, de tomarse foto con la gente y mandarla, ¿no? Va a decir, aquí estuve yo. Porque ante todo eso que nosotros hemos denominado aquí oposición, o se le ha puesto el nombre de oposición, que ellos hablan que están unidos, en verdad lo que es una lucha de facciones, de grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Y entre ellos a ver quién sobresale. No dudamos que este espacio iba a ser aprovechado por esta señora en lo personal para decir, sí, yo fui a la OEA, yo soy la voz, la figura, la imagen de la oposición venezolana. Trató ella ahí en la sesión de congeniar con alguno de estos, de los embajadores. No, en algunos casos circuló, inclusive yo no estaba allí en ese momento, pero ella llegó antes que yo a la sesión, antes de que la sesión comenzara, e hizo un círculo, un paseillo, como se dice en lenguaje taurino, del espacio interno del Salón Simón Bolívar, saludando, haciendo relaciones públicas. Eso lo hace bien. Y además hay otra cosa, porque por ahí hay otro montaje que significa también otro fraude, porque usó los espacios de la OEA, pero los corredores. Entonces se toma una foto en un corredor, da una rueda de prensa en contra de las normas, pero se lo permitió la burocracia proimperial de la OEA. Detrás una bandera de la OEA y entonces está, o se toma una foto ante la fachada de la OEA y dice, estuve en la OEA. Como que dice que fueron a la universidad, pero buscó unos papeles, pues. Exactamente, o me recuerda... Allí unos papeles. Aquí pasó en Venezuela como algunos inmigrantes muy pobres, gente que ya prosperó afortunadamente en virtud de su trabajo, pero cuando llegaban a Venezuela se tomaban fotos recostados de un Cadillac y se lo enviaban a su familia, a su país de origen. Soy yo. Este soy yo y aquí estoy con un Cadillac. Se me cayó la cédula porque ya los Cadillac no existen, pero son recuerdos. No, si hay alguno por ahí, si hay alguno por ahí. Son recuerdos que tengo de mi niñez y me causaba mucha gracia eso, porque había algo de inocencia. La única diferencia es que aquí lo que hay es perversidad. Claro. Ahora, hay una situación que creo que es indignante, ¿no? Porque uno va a un lugar y es bien recibido o mal recibido. Sí. Cuando de antemano hay ya no una votación, sino tres votaciones en las cuales una mayoría de países de la organización votaron pues sobre un tema en particular. Primero la 29-3, sí. Luego fue la votación si era secreta o era abierta, pública, era abierta, correcto, privado-pública es el término, perdón. Y luego si volvían a tocar el tema de Venezuela, que volvieron a rodar en ese caso. Ya había una situación de incomodidad interna. Sí. Ahí, por supuesto, uno puede comenzar a inferir que era lo que quería verdaderamente el gobierno panameño, crear una incomodidad en la OEA. La OEA, que es un organismo que ha tenido, a nuestro parecer, más errores que aciertos en los últimos años, tratar de llevar un problema de Venezuela que ha estado siendo dirigido sistemáticamente, una protesta para tumbar un gobierno y convertirlo en una protesta más de una serie de venezolanos que están siendo atropellados, que están siendo perseguidos. Cuando nosotros, la semana pasada, presentamos este programa, un video del señor presidente de Panamá, Martinelli, diciendo que no se podía permitir que cerraran calles, no se podía permitir que le cerraran el paso a los turistas, que una ambulancia estuviera cerrada, exactamente y peor
porque aquí cierran la calle, pero además las disparan al que va a limpiar la calle. Sí. Que lo que ocurre en Venezuela, él no lo acepta en Panamá, pero en Venezuela que ocurre, sí que ocurra. Él tiene matanzas de indígenas en Chiriquí, por ejemplo, sobre su conciencia, si es que la tiene. Tiene atentados contra la libertad de expresión y persecución de periodistas, pero aparte de eso, él pertenece a una clase dirigente que siempre ha sido cómplice de los Estados Unidos, que cayó cuando la masacre de estudiantes universitarios panameños en el año 64, cuando tomaron simbólicamente el Canadá, y la respuesta fue plomo, y los Marines mataron a un montón de estudiantes. Algo mucho peor, quizá comparable con el Caracazo, fue durante la invasión del año 90, la destrucción del barrio de Chorrillo, en Ciudad de Panamá. Pero además de todo eso, una vergüenza pintoresca. Eso casi no se sabe, pero ocurrió recientemente. Imagínense un jefe de Estado, lo que significa la dignidad de ser jefe de un Estado por voluntad popular. Bueno, este señor acudió a una fiesta de matrimonio de un familiar del embajador de Panamá en la OEA, una familia Vallarino, el mismo apellido, y se encontró con el embajador Jaime Alemán, ex embajador ante la Casa Blanca, a quien había destituido Martinelli porque no le había conseguido una cita con Obama. Entonces Martinelli le dio un puñetazo en pleno matrimonio, como una pelea de borrachos, a Jaime Alemán, y Jaime Alemán le respondió y creo que ganó la pelea. Pero eso parece que es costumbre en esa clase dirigente, porque el famoso embajador Cochés, que ya en algún momento fue destituido, tenía experiencia de boxeo en la Asamblea Nacional de Panamá. O sea, gente de una calidad política y humana muy, muy deleznable. Bueno, tiene que ver con cómo gobierno, ¿no? De quién se rodea. Porque uno recordar que en Panamá nació Torrijos. Yo le comentaba hoy en la rueda de prensa, una rueda de prensa de hoy, yo decía que con nosotros estudiaban compañeros panameños en la Academia Militar, se llama Ovidio Fuentes, Concepción, siempre viene para acá, para Venezuela, va y viene. Ojalá que esto no lo vaya a perjudicar. Se graduó de teniente, extraordinario compañero, extraordinario oficial. Llegó a Panamá y luego la invasión de diciembre del 89, diciembre del 89, cuando llegó a Panamá se encontró sin nada. Sin nada, habían eliminado, no puede ser oficial. Otros que estaban estudiando en la academia se quedaron en Venezuela y son actualmente oficiales del ejército venezolano, a pesar que su nacionalidad es panameña, que nacieron en Panamá, pero que sintieron que Venezuela les daba la oportunidad, que los gobiernos de allá no les estaban dando. No es para nada nuevo para nosotros, pues, que estos gobiernos panameños, sobre todo representados por clases empresariales, sin ningún tipo de escrúpulo, tengan esa actitud contra nuestro país. Lo de la zona franca es lastimoso, muy lastimoso. Y un jefe de Estado metido en eso. Casualmente, embajador, la protesta que pasaban era de unos compañeros indígenas allá que estaban protestando por la venta de las tierras aledañas a la zona franca de Colón, y él los andaba persiguiendo y atropellando. Aquí en Venezuela es un grupo minoritario de personas de clase pudiente que están empañados en salir del gobierno. La rebelión de los ricos contra los pobres. Así es. Yo tengo una pregunta, luego de la sesión que ocurrió, pero vamos primero a un corte, regresamos y venimos con ¿qué pasó después de la sesión? Cuando ella salió, ¿qué comentarios hubo de los embajadores? Porque cuando yo le hablaba de que eso es indignante, tiene que ver con que, bueno, uno va donde lo invitan, pues, y donde es bien recibido. Y uno se va donde no lo quieren. Claro, por supuesto. De inmediato. Por supuesto. Uno por lo menos le da pena, toca la puerta y lo ven mal, uno llega y retrocede. Pero me responde eso, por favor. De acuerdo. Bueno, aquí estamos con el compañero embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Charlton Matos. Le habíamos dejado una pregunta allí en el ambiente, ¿no? ¿Qué pasó después de esa sesión? ¿Qué dijeron los representantes? Por supuesto es delicado, pero ¿qué dijeron? En primer lugar, alivio. Y un ambiente de felicitación colectiva, porque eso fue un esfuerzo colectivo de muchos países. El apoyo del Caribe,
el representante de Brasil, el de Bolivia, que fueron magistrales, el del Ecuador, el de Nicaragua. Todos, eso fue como un escenario de batalla, donde nos distribuimos las tareas y los espacios. Y al final, cuando vemos el resultado, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro preparativo colectivo de varios días, ese es un tremendo colectivo, el de la OEA, el de los países progresistas. Entonces había felicidad, había tranquilidad, pero al mismo tiempo algo de aprehensión, porque estos locos pueden volver en cualquier momento a tratar de malponer a Venezuela y venir con alguna iniciativa que nos obligue nuevamente a redoblar el esfuerzo. Eso por un lado. La señora salió en medio de los víteres de la multitud de jovencitos muy bien alimentados, se ve en su naturaleza física, que son varias generaciones de buena alimentación y de buenos cuidados, buena ropa, especialmente para invierno. Y bueno, fue aclamada. Posteriormente yo salí, el abucheo fue terrible. Primera vez en mi vida que me llaman asesino. Repetidamente yo me acerqué a ellos y me seguían gritando asesino, asesino. Yo casi, bueno, a 1 metro, 2 metros de ellos. Y había uno de ellos que tenía ganas de pegarme, pero no se atrevió a saltar. Ahí estaba la policía. Sí, había uno solamente. La vigilancia era muy poca, pero no se atrevió porque había una especie de mecate que unía un extremo a otro de la plaza de la OEA. Y en la mañana me gritaron cuando llegué: fascista. Entonces era el número al revés. Bueno, ¿quién es el fascista aquí? Vamos a ponernos serios. Entonces, pero hubo muchas anécdotas. En algún momento se habló de Cantinflas, entonces se le dijo a los que pretendían ser los representantes de la pureza internacional, que bueno, recordando Cantinflas, bueno, ¿hablamos como caballeros o como lo que somos? Como lo que somos. Y eso ayudó mucho, una intervención fantástica del representante de Brasil, Breno da Costa de Souza, quien se empeñó a decir: aquí no somos ingenuos. En lenguaje de calle habría sido: aquí no nos chupamos los dedos. Y esa fue la sensación, el bloque del Caribe. Hay que ver los pequeñitos países del Caribe resistiendo la presión del imperio y de Canadá. Eso daba gusto. Un bloque todito sin excepción. Hubo uno que se abstuvo, pero se abstuvo. No acompañó la aventura panameña con el respaldo de los grandotes. Yo recuerdo en la escuela a veces algún compañerito de estudio medio bravucón se acercaba a uno, pero acompañado por los hermanos mayores. Eso fue lo que pretendió el embajador de Panamá, con 2 grandotes que con todo el poder financiero, de fuego, etcétera, etcétera, aplastar a un país miembro, y resultó el tiro por la culata. Claro, pero eso ha sido constante, ¿no? En los últimos tiempos, cada vez que ellos intentan algo en la OEA por la vía de la votación de los pueblos, salen muy maltrechos, muy maltrechos. Aquí en Venezuela, los racistas, sí, los racistas, claro, lograron eso por el voto de esos países del Caribe, 14 países del Caribe, que si no fuese por Petrocaribe, no hubiesen votado por Venezuela. Los insultan, los agreden. En verdad, Petrocaribe es una iniciativa del presidente Chávez, del comandante Chávez, de un valor geopolítico, estratégico, incalculable. Son países nuestros nuestros aquí, cercanos, vecinos, que si no tuviesen esa ayuda del gobierno venezolano, era una ayuda que además son los en facilidades de tener acceso, estarían muy mal, teniendo, a pesar de tener un vecino tan poderoso como los Estados Unidos. Eso demuestra el valor colectivo, inclusive individual de ellos, porque uno sabe las presiones a las cuales son sometidos, son llamados al Departamento de Estado, a veces son halagados, y resistir todo eso. Es dignidad. Es admirable, pero es eso. Hay momentos en la vida en que uno se lo juega todo porque simplemente uno no baja la cabeza. Así de simple, no es que uno sea un héroe, sino que no le da el cuerpo para bajar la cabeza. El organismo todo, la estructura ósea queda como petrificada y uno se queda así se quedan esos países frente a la presión del imperio. Entonces eso es un orgullo inmenso. Digamos, así como se habla de la pena ajena, uno debería hablar del orgullo ajeno, de sentir cuando uno ve a estos caribeños, cuando uno ve al embajador de Bolivia batiéndose, porque además ahora se ha dado una coincidencia maravillosa.
debido a la progresión dentro de la OEA. Antes los países progresistas tenían embajadores de derecha. Ahora se dio una correlación donde los embajadores que representan a los países progresistas son embajadores izquierdistas. Eso es algo totalmente fresco y nuevo. Ahora, esta señora ahí, porque tú sabes que ella era diputada, ¿no? Sí. Ella era diputada en la Asamblea Nacional. Y a veces cuando iba a hablar, como ella viene, bueno, me imagino, es un tema familiar, ¿no? De una burguesía acostumbrada a complacer caprichos, Sí. a complacer peticiones desde muy pequeñas, peticiones mientras más absurdas, más la complacían, ¿no? Porque bueno, niña de papi y mami, pues. Papá, yo quiero ser presidenta. Sí, algo de eso. Pero además vienen cuando le toca intervenir allí, que yo le digo, porque uno tiene la suerte de estar en la asamblea que le da la vida, pues, y esta revolución de ser presidente de la asamblea, y uno mide el tiempo. Diputadas, se le va a acabar el tiempo, hay que verle la cara de que pone esa señora porque no la dejamos hablar, que ponía, perdón, esa señora, porque no la dejamos hablar. ¿No hizo esos pucheros ahí en la sesión? No. Ella se presentó como una gran dama, no hizo gestos excesivos. O sea, se le veía como una gran seguridad. Creo que le contaron el cuento de que le iba a ir bien. Y creo que fue el presidente. ¿Y quién habrá pagado esa rabia después? Porque alguien tiene que haber pagado esa rabia, porque si esa señora no pudo hacer lo que quería, su capricho no fue cumplido, imagínense con quién la pagaría. Ahora, no puede pagarla con quienes la auspiciaron, y que no es precisamente Panamá. Simplemente yo creo que a ella le dieron seguridad de que eso iba a ser así. Y seguramente esta gente de ultraderecha tiene seguridad de que a Maduro no le queda sino muy poco tiempo. Tienen 15 años con eso, con Chávez era lo mismo. Tanto que fue planificado, pues esto no tiene que decirlo, porque nos llega mucha información, que inmediatamente que se votó la primera vez el tema de discutir el tema venezolano en la que quedó 29-3, sí. Inmediatamente a nosotros nos llegó la información que Panamá iba a volver a tocar el tema y que la iban a proponer a ella como vocero. Inmediatamente, pues. Y comenzamos a averiguar, para que tú veas que no fue accidental, ¿no? No tiene nada de accidente. No hubo ningún accidente en esto. Todo con premeditación. Alevosía, pero el enseñamiento nos lo dejan a los estados. Correcto. Entonces, esta ciudadana, eso fue planificado, con mucho tiempo. Nos llega la información porque, bueno, a lo mejor comenzaron a tocar estados, países, ¿ves? Y esos países nos dijeron, mire, va a ocurrir esto, países amigos, que tienen esa dignidad de acero ahora de los pueblos unidos, y a nosotros nos da un compromiso enorme con ellos. Ahora, a ella lo nombró Panamá, ella era diputada. Aquí está, nosotros hoy, en uso, pues, esta Constitución se activó, artículo 191, es muy claro, yo lo voy a volver a leer, porque es importante, artículo 191. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva. O sea, los diputados o diputadas no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura. Que fue lo que estaba planteado. Esto se activó, esta Constitución. Ella inmediatamente respondió que ella seguía siendo diputada porque ella eligió al pueblo. No, pero es que no fue que Diosdado Cabello la destituyó, no fue que Nicolás Maduro la destituyó, es la aplicación de esta Constitución. Es la voluntad del pueblo. Claro, pero es que ellos nunca han respetado esta Constitución. Que es la verdadera voluntad popular. Ahora, ellos, fíjate, Roy, ¿qué argumentos usa ella para tratar de derrocar a un presidente que fue electo con los votos del pueblo, tal cual ella también fue electa? El presidente Nicolás Maduro no ha aceptado ningún otro cargo en ninguna otra parte. No le aceptó, ¿cómo se llama? Funcionario alterno de la embajada panameña de otro país, no fue ella. Hay un argumento a favor de ella, a lo mejor yo se lo recomiendo a ella, donde dice asistenciales, actividades asistenciales. Asistenciales. Porque ella asistió. Pues, dijo presente. Presente. Exactamente. Bueno, pero fíjate, por eso hoy hablamos de la doctrina
del gran filósofo Chacumbele. Ella misma. Sí. Ella misma, y eso tiene que ver con la arrogancia, Roy. Y ella va a llevar este caso probablemente a la OEA también, ¿no? Sí, sí. Ella lo va a llevar seguro, fui despojada y destituida, no, nadie la destituyó, fue ella misma. Ella A la CIDH, sí. a todos los foros internacionales. Bueno, ella participó en varios foros en Washington. Ella prefirió ser funcionaria alterna del gobierno panameño, un gobierno hostil al pueblo de Venezuela y a su gobierno, que ser diputada a la Asamblea Nacional. Simplemente aquí está. Pueden decir lo que quieran. Ella dijo, habló de accidentales, no hubo ningún accidente, yo creo que el único accidente es ella, pero bueno, ese es su problema. Y asistió, sí asistió, pero ella aceptó eso que ocurrió. Ella va a ir a la OEA probablemente como funcionaria panameña, ¿no?, a plantear su caso. Probablemente los van a volver a tocar este tema en una reunión de la OEA, porque ya ahora con más fuerza, porque ahora solo tendrá el cargo de funcionaria. Claro, ahí panameña. el problema es que el sentimiento va a ser de que el gobierno de Panamá y ella por supuesto pretenden nariciar a la OEA cuando lo agarran a uno por la nariz y lo hagan. Eso es lo que está pretendiendo hacer, porque reeditar decisiones ya perdidas una y otra vez hasta causar el agotamiento del gobierno de Venezuela es algo que pueden pretender, pero no va a ocurrir. No solo del gobierno de Venezuela, sino de todos los países que están allí. Para colmo. Es una falta de respeto. Yo creo que ella sacrificó su plataforma. Hay que ver lo que es ser diputado y sacrificar eso. Ni siquiera llegó a ser flor de un día, porque no fue aceptada, fue rechazada. Pero tú sabes que aquí en Venezuela a mucha gente le gusta que le digan embajador. Ah, sí. A lo mejor es por eso. Aquí hay un tío que dejó de ser embajador hace tiempo y se presenta como embajador, ¿no? Un señor embajador, ¿cómo se llama? Milo, el embajador, y se presenta, Milo, sí. o un tipo Pineda, sí, embajador, o al embajador Ocho Antí. No, ustedes ya no son embajadores. Ahí. Usted, embajador Roy Chatterton, ante la OEA de un gobierno legítimo. Sí, legítimo, legitimado, ratificado, consolidado. Varias veces, sí. Varias veces. A lo mejor ella quiere que le digan embajadora, entonces en Venezuela le digamos la embajadora. Hay gente que le gusta alterna pero embajadora. El título, eso, o el que lo llamen a uno doctor. Había un viejo chiste en la Cancillería, que decían cuando en el patio de la Cancillería uno decía embajador y todo el mundo volteaba. Será conmigo que me toca. Ajá. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora después de esa pataleta, de ese show que trataron de montar? ¿Qué viene ahora? Tiempo de vigilancia. En mis tiempos universitarios bromeábamos mucho sobre un dirigente copellano que habló de la expectativa vigilante. Y aunque suene muy curiosa la expresión, hay algo de eso, porque lo que viene es más fuego. A menos que en algún momento se den cuenta de que tienen que cambiar de política. Pero hay un problema que es el chip que tienen los Estados Unidos. El chip más breve que han tenido es China, que le duró como 24 años. Pero el chip de Cuba tiene más de 50 años, aplicando la misma política con los mismos resultados adversos. El chip de Corea tiene más de 60 años. Ahora viene el chip de Ucrania. Eso será para años, como tienen el chip de Rusia. Y por supuesto el chip de Venezuela tiene 15 años. Honestamente yo no sé hasta cuándo van a continuar con ese chip, pero simplemente no pasarán. ¿Y qué observas allí dentro de la disposición de los gobiernos? Porque esto es una mamadera de gallo del gobierno panameño, sí, con funcionarios, exfuncionarios venezolanos, sí, y con la oposición venezolana. Es una mamadera de gallo desde el punto... Es un irrespeto, en verdad. Lo es. Se usó esa palabra repetidas veces dentro del debate. El irrespeto. Irrespeto, esa fue una palabra. Lo que pasa es que los Estados Unidos no entienden mucho eso del respeto. Una vez un embajador de los Estados Unidos me preguntó, ¿qué es eso del respeto? Como ellos no necesitan hacerse respetar, simplemente exhiben la musculatura. Les gusta imponerse. Exactamente, esa es porque es un país adicto a la guerra. Entonces es otra mentalidad. Bueno, tanto es así, yo esto lo voy a presentar en el programa, pero fíjate, tú hablas del país adicto a la guerra. Pero mire estos titulares, ¿no? Según el diario Colatino, de ese país de El Salvador, María Corina Machado quiere asesorar a Arena para desestabilizar en El Salvador. Entre otras cosas dice, en una videoconferencia, Machado llamó a la derecha salvadoreña a continuar con la lucha para deslegitimar el triunfo del FMLN y de Salvador Sánchez.
también pidió no desistir porque considera que en El Salvador era mucho más fácil desestabilizar al gobierno y desconocer el triunfo del presidente. Guerrerismo. Y además con una crueldad infinita porque ese país alcanzó la paz hace cerca de 20 años, un poquito más de 20 años, después de más de 20 años de sufrimiento de una guerra espantosa. Y de pronto llegar una persona extraña, otra vez un cuerpo extraño, a pretender avivar o reavivar los fuegos de la guerra civil, de la guerra fratricida. Me parece que es de una enorme irresponsabilidad, cuando no de criminalidad. Yo hoy le advertía de manera amigable al gobierno panameño, al actual gobierno panameño, que escogió tener esta señora de funcionaria ante la OEA, que piensen en que si traicionó el lugar donde ella, y está traicionando el lugar donde ella en teoría nació, en Venezuela, imaginen ellos qué le hará al gobierno panameño y al pueblo panameño cuando sus intereses de alguna manera se vean obstruidos, obstaculizados por alguna decisión de ese pueblo. Eso es lo que hacen los líderes actuales de Panamá con su propio país, traicionar a los intereses del pueblo panameño. O sea que encaja perfectamente. Perfecto, perfecto. Fíjate tú, en mi pueblo dicen, los burros se juntan para rascarse. Sí, señor, en el mío también. Los burros se juntan para rascarse. Bueno, Roy, mira, en verdad te agradecemos muchísimo el tiempo. Yo quiero decir que el compañero Roy va saliendo a la carrera, porque va a Washington y luego va a La Habana para las conversaciones de paz. Paz. Paz, es paz. Estamos comprometidos. Es paz. En muchos lugares. Y además lo hace Venezuela porque fue solicitado. Sí es. Fue solicitado. Sí. Paz. Aquí en Venezuela, si tú quieres ver a un opositor bravo, dile paz. Si se pierden los estribos, si tú le nombras la palabra paz, no les gusta. No les gusta. Así que adiós dado y con el mazo dando. Te agradezco muchísimo, compañero Roy. Nuestro pueblo te lo agradece por tu enseñanza, por tu entrega, dedicación, tu patriotismo. Y es casi que obligado. Cada vez que aquí la gente, cuando va a hablar Roy, tú sabes que el pueblo está expectante. Ajá. Porque querían que tú le respondieras a esta señora. Allá hablar y que tú le dieras una lección de patria. Sí. Pero bueno, la vida hizo que se cumpliera lo que dijo el comandante Chávez. Águila no caza mosca. Eso lo tuve muy presente. Águila no caza mosca. Muchísimas gracias, compañero Roy. Gracias. Bueno, con el mazo dando. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y a todos. Por un limpio futuro.